Muy buenas noches. Un saludo para todos los que esta noche nos acompañan aquí en el auditorio y los que en casa nos están viendo. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4 y ya estamos en el versículo 30. Hemos estado haciendo un estudio detallado en la medida de lo posible del libro de Efesios y realmente yo soy el primero en ser bendecido al estar estudiando. Veo cómo Dios va hablando con eso que estudio a mi vida y soy confrontado. Y hoy pensaba en la introducción al tema, a la enseñanza, y sabes, una de las cosas que más ha marcado mi vida, una de las cosas que no se borran de mi mente, es el momento en que yo causé dolor a mis seres queridos. Cuando uno está en la vorágine de desenfreno, en la vorágine de la locura, a uno no le interesa y no piensa en las consecuencias de lo que está haciendo, y uno cree en ese momento de que está disfrutando la vida, que todo es color de rosa y que todo es una maravilla. Va uno a la vuelta de los años a darse cuenta que todo eso que yo hice, qué dolor que trajo a mi vida, las consecuencias. Pero algo que nunca se nos ocurre pensar cuando estamos nosotros pasando por esas situaciones es el dolor que causamos a las personas que nos aman. Es el dolor que causamos al corazón a aquellos que dan todo por nosotros. Yo recuerdo en un momento de mi vida, y como le dije, algo que no se borra de mi mente, fue un momento en que yo causé dolor a mis padres. Y yo hubiera preferido, y en algunos momentos uno prefiere hasta que lo cojan a juete, que lo cojan y le den 3, 4, 5, 10 chancletazos, o bueno, si quiere con el cable de la plancha, porque es más fácil aceptar quizás ese dolor físico que ver cómo la tristeza, la decepción, y quizás no hay lágrimas, pero sí se nota dolor en el corazón porque uno lo ha causado. Es terrible. Yo no sé si tú has atravesado por ese momento, pero yo sí, y a mí no se me borra eso de la mente, no se me borra. Y eso ha sido un aliciente precisamente para no cometer más errores, porque no quiero causar dolor. Pero sabes, a veces nosotros tenemos una idea errónea de nuestro Dios. Pensamos que el pecado afecta a Dios solamente en el aspecto legal, en el aspecto judicial. Nos imaginamos que cuando yo cometo un pecado, en realidad a Dios eso no le hace. Y pues la Biblia dice que si nosotros somos santos o que somos impíos, pues en realidad a Dios ni le suma ni le resta. Pero nunca pensamos qué más puede causar mi pecado en el corazón de Dios. Nunca nos detenemos a pensar en eso, simplemente pensamos en el aspecto legal. Él es el juez y Él definitivamente va a castigar como juez al que infringió la ley, pero nunca pensamos en la perspectiva de los sentimientos de Dios. Por eso esta noche el título de la enseñanza es: no lastimes a Dios, porque sabes, Dios también se duele. Y quiero que leamos el versículo 30 de Efesios capítulo 4 y vamos a estudiar este versículo, este pasaje, y sé que tú vas a ser confrontado y sé que tú vas a ser tocado en tu corazón y vas a recibir un argumento más para no fallar. Dice así el versículo 30 de Efesios capítulo 4: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y lo primero que quiero que te des cuenta es que Dios tiene sentimientos.
No nos imaginamos a Dios con sentimientos, pero la verdad es que sí los tiene. Ahora, ¿por qué nosotros afirmamos que Dios tiene sentimientos? Dos razones principalmente te voy a dar en este momento. Habrá más, pero yo me voy a detener solo en dos. Y la primera y más básica es que tú y yo tenemos sentimientos. Y como tú y yo tenemos sentimientos, Dios también los tiene. ¿Por qué? Porque dice Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, si tú sientes, Dios también tiene sentimientos. Hablábamos hace unos días de la ira, y yo siento ira, y también es evidente que Dios siente ira. Ahorita lo vamos a ver en detalle, porque esa es precisamente la segunda razón. Dios tiene sentimientos no solamente porque estamos hechos a su imagen y semejanza, sino porque la Biblia también lo dice, lo enseña. Y quiero que mires unos versículos así muy rápidamente. El Salmo 149 en el versículo 4, por ejemplo, habla de la alegría de Dios. Y entonces dice ahí el Salmo 149, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y esa palabra contentamiento usted puede entenderla como deleite, como gozo, como alegría. Definitivamente Dios tiene un sentimiento, y en este sentido estamos hablando de la alegría. Pero también la Biblia nos habla de uno que ya hemos hablado aquí, de la ira. Y mira Isaías 63:10. Dice la escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Miren lo que dice este versículo, y ahorita lo vamos a mirar más en detalle, pero dice ahí que Dios, el Espíritu, se enojó contra su pueblo. Un sentimiento. Pero hay un sentimiento más que yo quiero que tú mires, y es el dolor, y es la tristeza. Y vámonos a Génesis capítulo 6. Dios hizo el mundo, capítulo 1, creó al ser humano, capítulo 1, 2. Capítulo 3, el hombre cae, Dios castiga como merece el hombre. Capítulo 4, Adán tiene hijos, pero uno de ellos mata a su hermano Caín, mata a su hermano Abel, y viene una descendencia de hombres malos, y llegamos al capítulo 6 y Dios está ya hasta la coronilla. Y miren lo que dice el versículo 5 y 6 de Génesis capítulo 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miren lo que dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dice, y le dolió ¿en dónde? Y es increíble que esto diga nomás en los primeros 6 capítulos de Génesis, y nosotros pasemos por alto que Dios tiene sentimientos, que a Dios le duele, que Dios también se entristece. No sé cuál es la imagen que tú tengas de Dios. A veces las imágenes que nosotros tenemos de Dios son de un Dios regañón, o del juez impasible, que es inmune al dolor o al sufrimiento. Y ciertamente nuestro Dios no padece hambre ni dolor físico, no tiene cuerpo, pero en estos pasajes nosotros vemos que experimenta emociones, que experimenta sentimientos. Ahora, ¿qué es lo que hace doler el corazón de Dios? Y eso es lo segundo que yo quiero que tú prestes atención. ¿Qué es lo que hace doler el corazón de Dios? En primera instancia, el pecado. Y ahí en Génesis que estamos leyendo, el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabes? El pecado causa dolor en el corazón de Dios. El pecado del hombre
No estoy hablando del pecado que tú cometes, sino del pecado a nivel general. Esa caída que se dio allá en Adán, eso causó dolor al corazón de Dios. No solamente trajo ira, justicia, sino que causó dolor. Nos fijamos mucho en el diluvio, que es lo que sigue a continuación en el versículo 11 y 12. Y ese diluvio, la ira de Dios castigando al hombre, pero antes había ¿qué? Dolor. 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 Tú necesitas entender que el pecado ha causado dolor al corazón de Dios, y el pecado que tú cometes causa dolor al corazón de Dios. Pero en segundo lugar, lo que causa dolor al corazón de Dios es el esfuerzo desperdiciado. ¿Sabes? No sé si usted ha tenido esa experiencia de invertir, de dar, sacar su tiempo, de ayudar a alguien, de usted esforzarse. Los padres generalmente llevan este dolor en su corazón porque han sido decepcionados muchas veces. Ellos se esfuerzan, trabajan día y noche, están dispuestos a aguantar humillaciones porque a sus hijos les vaya bien, cuando de repente que salió drogadicto. Y es dolor. Todo ese esfuerzo que se ha hecho para que no esté sufriendo lo que ahora va a sufrir, y de repente se metió en lo que no debía meterse, eso causa dolor. Bueno, pues Dios también experimenta exactamente la misma frustración. Y mira lo que dice aquí el versículo. Vámonos a Isaías 63. Nuevamente, Isaías capítulo 63. Y vamos a mirar el versículo 8, 9 y 10. Y vas a prestar atención, y es Dios el que está hablando por medio del profeta Isaías. Dice así la Biblia en el versículo 8. Porque dijo, estaba hablando Isaías de lo que dijo Dios: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías está recordando todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Pero mire el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y es el relato, entonces, la historia de Israel es el relato de un pueblo al cual se le hizo toda la bendición, al cual se le dieron todas las posibilidades y oportunidades de avanzar y de ser prosperado, y de repente se fueron en contra de Dios, lo hicieron enojar. Y el Nuevo Testamento, el versículo que nosotros estamos leyendo en Efesios capítulo 4 versículo 30, manifiesta exactamente esto mismo, con una diferencia: que no se ve la ira sino el dolor. Por eso dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermano, Dios ha dado todo por nosotros, Dios ha dado todo por ti. En el plan de salvación, Dios decidió enviar por ti a su Hijo a morir en una cruz. Escucha eso: a morir por ti, por tu culpa, por tus pecados. Y lo envió a morir para que tú seas libre de la culpa, de la condenación y de la esclavitud al pecado. Por eso su resurrección para nosotros es un símbolo de la nueva vida que ahora tenemos en Él. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos condenados a fracasar constantemente, ya no. Pero qué terrible cuando todo eso que hizo Dios es desperdiciado por un momentico de placer. Qué terrible cuando toda esa sangre derramada en la cruz del Calvario, gota a gota, en agonía intensa durante
4, 5 horas que pudo estar nuestro Señor colgado en esa cruz, más el martirio que padeció por las torturas, todo eso se ha desperdiciado por una mentira. Todo eso se ha tirado al piso por un momento de ira. Qué terrible cuando decides desperdiciar lo que Dios te dio, la posibilidad de crecer espiritualmente de una manera que tú no te imaginas, que hombre no puede hacer, que se necesita un milagro para que sea realizado, por coger algo que no es tuyo, por robar. Qué terrible cuando tú estás desperdiciando lo que Dios hizo por hablar mal de otro. Y a esto es lo que precisamente Pablo está hablando y está diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo dice en este punto? Porque nosotros ya hemos sido redimidos. Ya lo vimos nosotros en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, el cual nos escogió y nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tú y yo ya somos benditos. Por lo tanto, no tendríamos por qué vivir o en habladurías, o en iras pecaminosas, o en mentiras, o en robo, en flojera, porque eso es contristar al Espíritu Santo. Y qué desperdicio todo lo que ha hecho Dios por ti. ¿Acaso no te duelen las lágrimas que has hecho derramar a tus seres queridos cuando has fracasado, y ellos, en lugar de herirte o lastimarte, han dolido en su corazón, y las lágrimas brotan? ¿Acaso esas lágrimas no tienen valor para ti? Mi vieja, pues que llore. ¿Qué importa? Todos la embarramos. ¿No te duelen? Claro que nos duele. Nosotros no queremos hacer sentir dolor a nuestros seres queridos. ¿Y por qué entonces tú decides vivir como no corresponde, como si lo que siente Dios no importara? Tú estás llamado, querido hermano, a no ceder al pecado. No solamente porque ya eres santo, no solamente porque ya eres libre, has sido redimido, sino otra razón adicional: para que no causes dolor al corazón de Dios, para que no contristes al Espíritu Santo de Dios. Piensa un momento en eso, detente a pensar un momento en eso. Piensa un momento. Cada vez que haces aquello que sabes que está mal, estás causando dolor. Estás causando dolor. Piensa un momento en eso. Volvamos allá a Efesios 4, en el versículo 30, y miremos algunas cosas más de este pasaje. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no dice a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué no dice a Dios Padre? Sino ¿por qué coloca al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué lo coloca ahí? Bueno, pues porque Él es el que ahora está invirtiendo todos sus esfuerzos en tu santificación. Porque es Él el que ahora ha hecho el milagro más grande que pudo haber sido realizado en tu vida: que nacieras de nuevo. Es Él el que ahora te acompaña en todo momento. Es Él el que habita en tu corazón. Por eso dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, no solamente es que el Espíritu se puso triste, pero Jesús está feliz. El Espíritu está triste y Dios Padre está feliz. No, todos se contristan.
Claro, pero aquí está haciendo Pablo un énfasis directo en el Espíritu Santo, porque Él es el que está con nosotros aquí y ahora. Él es el que se ha implicado en el trabajo arduo de llevarte a ser como Jesús, de santificarte. Es Él. Y piensa nuevamente en esto, en lo que eso implica. ¿Serías tú tan desagradecido de que alguien está invirtiendo en ti su tiempo, sus recursos, su sabiduría, esperando obtener de ti, no dinero, no, pero sí esperando obtener de ti respeto, obediencia? Y como dicen los papás, pues por lo menos que a mí no me dé plata, pero que le vaya a él bien, que haga las cosas bien. Todo ese esfuerzo merece una respuesta positiva. Todo ese esfuerzo invertido merece que nosotros estemos a la altura de lo que se está haciendo. Pues bueno, el Espíritu Santo es el que está invirtiendo en tu vida, día tras día, todo el trabajo para que tú seas lo que debes ser. Es Él. Por eso no lo debes entristecer. Ahora dice aquí el versículo: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es que no debes contristar al Espíritu, no debes lastimar a Dios por otra razón, no solamente porque le causas dolor, sino porque Él está contigo desde que comenzó el trabajo y va a estar contigo hasta que termine el trabajo. Por eso dice que Él es el sello. Y sabes, nosotros ya vimos esto en el capítulo 1, en el versículo 14, que el Espíritu Santo es las arras, la garantía, el sello de nuestra redención. Y tienes que entender la redención desde dos perspectivas o dos puntos de vista. Primero, la redención de nuestra alma, que implica la liberación por medio del pago de un precio de la esclavitud al pecado. Tú ya fuiste redimido, ya no eres esclavo al pecado. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un día. ¿Cuál es ese día? No, ciertamente no es el día en que nos convertimos. Está hablando del día cuando nuestro Señor Jesús se manifieste y nosotros seamos llevados a Él y el cuerpo, este cuerpo sea redimido. Por lo tanto, querido hermano, tú y yo no tenemos que hacer doler, afligir el corazón de Dios, entristecer al Espíritu Santo, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Y sabes, hay una consecuencia de entristecer al Espíritu Santo. En Isaías 63 se habla de la ira. Se hizo el esfuerzo, usted se fue en contra mío, dice el Espíritu Santo, se airó contra ellos. Y no estoy hablando aquí de perder o no la salvación. No, ese no es el aspecto fundamental acá. Porque el pueblo de Israel, aunque pecó, aunque falló, siguió siendo el pueblo escogido. Aquí el punto es el fruto en tu vida. Aquí el punto es el crecimiento. Aquí es la madurez espiritual que tú tienes. Así como no mentir, así como no hablar mal, no robar, aprender a airarse, implica madurez. No entristecer al Espíritu Santo es sinónimo de que tú eres una persona que tiene fruto espiritual, que eres una persona que está creciendo como debe ser, porque has aprendido que mientras estés aquí y hasta que Dios se manifieste para redimir nuestro cuerpo, debemos mantener la lucha firme y constante contra el pecado, porque no podemos ceder, porque yo no puedo entristecer a Dios, porque yo no puedo contristar al Espíritu Santo. No lo puedes hacer, hermano. Y quiero dejarte con un pensamiento para finalizar,
Y es que, hermano, tú alegras o entristeces al Espíritu Santo con tu comportamiento. Escucha eso. Así como tú puedes causarle dolor a Dios con lo que haces, así como tus pecados pueden llevar tu liviandad, tu falta de no querer vencer, porque es que ya lo he dicho acá, pero tengo que repetirlo: cuando tú pecas siendo cristiano es porque quieres, porque la debilidad la puedes vencer, tú puedes ser victorioso en eso, pero pecas porque quieres, y eso causa dolor al corazón de Dios. Pero también en el aspecto positivo, cuando tú luchas y resistes la tentación, no cedes a tus deseos y a tus pasiones, estás alegrándolo a Él. De la misma manera, cuando le alabas, cuando vives para darle la honra y la gloria que Él se merece, cuando tu vida manifiesta que eres luz y no oscuridad, alegras el corazón, pero es tu comportamiento. Y tienes que poner en la lupa, ahí en el microscopio mejor, con más detalle, qué es lo que tú piensas, porque eso alegra o entristece a Dios. Tienes que colocar en la lupa tu lengua, lo que hablas, porque eso alegra o entristece a Dios. Tienes que colocar bajo el microscopio, bajo la lupa, en un examen consciente, cuáles son los sentimientos que desarrollas, porque eso alegra o entristece el corazón de Dios. Y vuelvo a repetir el versículo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un momento en que tú y yo seremos libres de este estado de debilidad. Qué tan terrible que es sentirse tentado, qué tan terrible que es sentir esa fragilidad que hay en nuestros cuerpos, como que quisiéramos hacer el mal. Terrible. Pero nos corresponde resistir, sostenernos, porque llegará un día en que ese sentimiento nunca más lo vas a experimentar. Ese deseo de hacer el mal nunca más será real en ti, ya no más, porque seremos redimidos un día. Pero mientras tanto, no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tú aplicas eso en tu vida? ¿En qué área eres débil? ¿En qué área estás fracasando? ¿El temperamento? ¿Coger lo que no te pertenece? ¿Robar? ¿Hablar mal? Ese es un pecado que usted lo comete y no se da a veces ni cuenta. No tenemos sensibilidad frente a ese pecado. ¿Mentir? ¿Cuál es tu debilidad? Supérala, tú puedes, en Cristo tú puedes. Resiste. Y no desperdicies todos los recursos que tienes en Dios, porque Él te ha dado la victoria. Amén. No eres un perdedor, eres un ganador. Pero cuando decides perder, entristeces el corazón de Dios. Póngase en pie, por favor. Y espero haber sido muy sencillo y simple, aunque no por eso se pierda la importancia en esto que hemos hablado esta noche. Y es, oiga, yo puedo alegrar a Dios con mi comportamiento, como también puedo entristecerlo. Yo lo puedo hacer. Así que si quieres que Dios esté feliz, arregla la manera en que estás viviendo. Arréglala. Señor, gracias por tu palabra.
Hoy aprendemos que tú te dueles cuando pecamos, cuando fallamos, cuando nosotros que hemos sido libres, que hemos sido redimidos, que nuestra naturaleza ha sido cambiada por tu poder, decidimos pecar, excusándonos en miles de cosas y olvidándonos que en ti somos más que vencedores. No entendemos que te causamos dolor. Perdónanos. Perdóname, Señor. Quiero con mi vida alegrarte. Quiero con mi vida, Señor, traer alegría, gozo, deleite para ti. Aquí estamos, Señor, ayúdanos. Perdónanos por las veces que te hemos entristecido, Espíritu de Dios. Perdónanos, por favor. Y aquí estamos y queremos ir adelante, alegrar tu corazón. Por favor, Señor de los cielos, ayúdanos, ayúdanos, Padre Celestial. Amén, amén, amén.